¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario para el día de hoy, lunes 28 de diciembre del año 2020. A pocas horas, pocos días de culminar este fatídico 2020, como nosotros le llamamos aquí. Fatídico por todas las consecuencias que ya conocemos, no solamente por el tema de la pandemia, ¿no?, sino también por toda la crisis política que hemos vivido en el presente año. 3 presidentes en este 2020, 3 jefes de Estado. Imagínense, hemos retornado a los tiempos de la República naciente, donde los presidentes gobernaban un año, los derrocaban, venía otro, lo derrocaban, los mataban, los asesinaban, habían golpes en el sur del país, revueltas militares, en fin. A esos niveles estamos llegando en estos tiempos de pandemia. Bueno, y esta pandemia, como ustedes ya lo saben y es harto conocido, nos ha dejado muchas pandemias y también ha revelado muchas taras que tenemos, muchas otras pandemias o muchas otras epidemias que se encontraban ahí, dormidas. Bueno, y resulta pues que una de esas viejas pandemias es la pobreza. ¿Y por qué hoy día comentamos este tema de la pobreza? Porque con esta pandemia del coronavirus o del COVID-19, la situación del país se ha caído. Hasta antes del gobierno de Ollanta Humala, nuestro país estaba caminando bien, a pesar de que habían actos de corrupción, evidentes manejos políticos. Nuestro país estaba creciendo a ritmo del 6% anual. Y de hecho que ha sido el único país que ha crecido en toda la región a ese ritmo. Pero poco a poco fuimos bajando al 5, al 4, al 2% y ya bueno, este año nos hemos ido abajo, al sótano. Menos 10 o menos 15 puntos porcentuales, las cifras finales seguramente se conocerán en las próximas semanas luego de los análisis estadísticos que suelen hacerse. Pero es obvio, por la pandemia y porque la pandemia ha traído ha jalado, es como un tren, ¿no?, que ha jalado a otros vagones más, entre ellos la pobreza. Evidentemente el tema del coronavirus ha hecho que mucha gente vuelva a ser pobre o sea, como dicen los especialistas, vulnerables. Y comentamos esto porque justamente hoy, en el día 286 del estado de emergencia que vive aún el país, alguna gente parece que lo han olvidado, sobre todo los jóvenes que ahora quieren divertirse en Año Nuevo. Han visto ustedes la serie de operativos, 1000 personas en Lima detenidas, en una fiesta en Arequipa también 46, imagínense ustedes. La gente no se aguanta, pues quiere divertirse, sea pobre o rico. Parece que esa es otra epidemia, ¿no? Bueno, a ver, les decía, hasta antes de la pandemia, nuestro país tenía más o menos 6.600.000 pobres monetarios le llaman ahora, ¿no? Porque uno puede ser pobre en efecto de plata y dinero, pero puede ser rico en valores, en educación, ¿no? Ahora le llaman así para ser más precisos, valga la aclaración. Bien, les decía entonces que habían 6.600.000 personas pobres. Y bueno, producto de esta pandemia, esa cifra se ha incrementado 3 millones más. Es decir, 6.600.000 más 3.300.000 son 9.900.000. Pobres. Eso significa un crecimiento del 20% o del 15%, siendo más optimistas, de pobres. 3.300.000 personas que pertenecían a la clase media, tenían su trabajo, lo han perdido y ahora han vuelto a la condición de pobres. Eso significa que la situación es dramática, porque han perdido su trabajo, ya no venden igual, han tenido préstamos, ya no los pueden pagar, han tenido que vender la vivienda, la casa, el auto, etcétera. 9.900.000, casi 10 millones.
A eso hay que sumarle otro dato. Cerca de 11 millones de peruanos, 11.200.000 para ser un poco más precisos, es decir, un 34% de la población se encuentra en condición de vulnerable. Es decir, en cualquier momento o puede ser despedido o no, o puede pagar a las justas el préstamo que tiene, o vive raspando un poco la olla, ¿no? O vive del día a día, ¿no? Si es que se malogra el carro, hoy día no almorzará pues esa familia, si es que no vende su negocio, igual. Y puede ser echado del trabajo si es que la empresa de repente no vende o no genera mayores ingresos. Es decir, 10 millones, les decía, o 9.900.000 personas, más 11 millones, estamos hablando de ¿cuánto? 21 millones a 22 millones de peruanos. Pobres y vulnerables, con tendencia a ser pobres. Eso representa más o menos el 54 al 60% de la población peruana. Nosotros en el Perú somos más de 33 millones de peruanos. Es decir, más de la mitad, casi 2/3, casi, o son pobres o son vulnerables. Y entonces aquí viene el reto. Hay otras cifras más para compartir, pero no los quiero marear con muchos datos. La pobreza en el área rural llega al 90%. Se dice que uno es pobre cuando al mes gasta menos de 352 soles, ¿eh? Para hacer esa precisión. Ok, entonces aquí vienen los grandes retos. Para el actual gobierno, el señor Sagasti, que parece un poco que está todavía atornillado ahí, ¿no? Mucho trabajo de gabinete, mucho sociólogo, antropólogo, mucho opinólogo. Es necesario sentar las bases de una vez, no esperar a abril, ni siquiera abril, porque el próximo presidente recién se va a sentar en el sillón en julio. En julio tomará unas medidas y recién en el tercer trimestre del próximo año empezarán pues a aplicarse algunas medidas, y esas medidas darán resultado recién en el año 2021. En consecuencia, no podemos esperar tanto. No vamos a morir en el camino, y si a eso le agregamos que la vacuna no va a venir, por lo menos en el primer trimestre, la situación pinta negro, feíto. Entonces necesitamos que el señor Sagasti ahora, hoy, en este mes, o máximo en enero, empiece a aplicar políticas de largo plazo para salir de este ostracismo, de esta inequidad, de esta desgracia en la que hemos caído los peruanos. Felizmente teníamos plata. Por ejemplo, durante todo este tiempo de pandemia se han repartido bonos por aquí y por allá, así lo ha hecho la ministra María Antonieta. Claro, repartía porque tenía acá la caja. ¿Y si no había? Ahora, nos hemos gastado buena parte de esta caja. ¿Qué pasa ahora? Nos hemos gastado en bonos que no han dado resultado, porque ya ven las cifras, ustedes cómo están. Igual, hemos sido el peor país en el desempeño contra el coronavirus. De hecho, así lo dicen las estadísticas de Economist y los principales medios internacionales. El peor país en el mundo, así que quien apoya a Vizcarra no se da cuenta o tiene una venda en los ojos de cómo se ha enfrentado el coronavirus, de una manera pésima. Dar bonos no soluciona nada, porque esa plata te la vas a gastar mañana, pasado y listo. Y de ahí van a ver los problemas, porque la plata que te la gastas ya no retorna. Entonces lo que debió hacer Vizcarra es impulsar, ¿no? Para que la gente no pierda su trabajo. Eso es lo elemental. Y no darle un bono. Recién hay un subsidio, pero un subsidio a las empresas para que no despidan a los trabajadores. Entonces, estamos ante este dilema, ¿no? Entonces, ahora está el gobierno de Sagasti, pero parece que no está haciendo muchas cosas. Hoy tenemos que sentar las bases. No que venga recién el próximo presidente en julio. Ya va a ser muy tarde. Necesitamos hoy un presidente agresivo, no para que vaya a pelearse con la policía, con los manifestantes de Ica o de la Libertad. Un gobierno agresivo en términos de proponer
estos grandes cambios. Fíjense, según estas mismas estadísticas, dice que el 54% de estos pobres se desempeña en la agricultura, en la pesca y en la minería, un 15% en servicios, un 11% en el comercio y un 7.7% en el sector manufacturero. Pero si nosotros somos ricos en pesca, somos ricos en minería, somos ricos en la agricultura. La agricultura ha crecido de 300.000 soles anuales que teníamos hace unos años atrás a más de 8.000 millones de dólares. Hoy se está debatiendo la nueva ley agraria, pero tenemos que hacer una nueva ley agraria para impulsar a ese empresario, para apoyar al trabajador y para que también rinda, pague sus impuestos. No podemos tener una agricultura para matarla. Al contrario, debemos tener muchos ICAs, mucha libertad, con empresarios y con tierra tan rica y extensa que tiene nuestro país. Es impresionante que en un país con tanta riqueza natural seamos pobres. Es impresionante, es como para no creerlo. Estos son algunos de los grandes retos que tiene el señor Sagasti y el próximo gobierno. Pero necesitamos sentar las bases hoy, 28 de diciembre. Este no es un discurso en el Día de los Inocentes, no. Este es un discurso para que el gobierno actual asuma los retos hoy. Mañana puede ser muy tarde. Lastimosamente estamos en esta suerte pues de intolerancia y de insatisfacción, ¿no?, por todos los actos de corrupción que hemos vivido. Mucho se insulta y ciertamente tienen razón cuando se les dice vagos, delincuentes a los congresistas. Pero si nosotros miramos a quienes han estado de presidentes, igual, habría que decirles igual. Si no, ¿cómo está el señor Toledo? ¿Cómo está el señor Ollanta y su esposa? ¿Cómo está, de Alan García? Igual, ¿no? El señor PPK, el mismo Martín Vizcarra, acusado de corrupción. Una vergüenza. Si a los congresistas los insultamos por vagos, por ociosos, por pensar en su bolsillo, ¿qué les tendríamos que decir a quienes manejaron económicamente el país? Porque hay que hacer una diferencia. Los jefes de Estado que hemos tenido en los últimos años son los que manejan la plata. El Congreso no maneja la plata. Y ahí está una gran diferencia. Bien, esa es la atención y llamada de atención que queremos hacer a pocos días de terminar este 2020. Ojalá las cosas cambien en este año que se avecina. Mañana y en los últimos días haremos un análisis ya de cosas más puntuales, tanto en el nivel nacional como en el caso de Arequipa. ¿Qué ha pasado con Arequipa? Bien, eso es todo, amigos. Muy buenas. Retornamos mañana hasta las 7 de la mañana con nuestro noticiero de 7 a 8 de lunes a viernes por Controversia TV.